El Espejo. COPE. Estar informado. 13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. María Eugenia Díaz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues preséntanos a Francisco Abad. Bueno, en su página web lo cuentan así. 29 de junio de 1995. Eran otros tiempos. Hablar de empresa y sociedad o de acción social empresarial en 1995 no era lo mismo que hacerlo hoy. Lo pudimos hacer porque nos ayudaron personas como Ignacio Fagalde o Luis Valls. La postura predominante de los que iban conociendo nuestro proyecto era desearnos suerte. Empezó cuando 3 amigos, Juan, María y yo mismo, dimos el paso de formalizar la constitución de la Fundación Empresarios del Mundo, a la vuelta de un viaje de evaluación de proyectos de Manos Unidas en Colombia, país donde era imposible separar el tejido empresarial del social más desfavorecido. Casi se llama Fundación Empresarios por el Mundo, pero parecía un nombre más propio de una agencia de viajes. El que relata esto en primera persona es Francisco Abad, que es uno de los fundadores de Empresa y Sociedad, de la Fundación Empresa y Sociedad, que es nuestro invitado esta tarde y que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos empezado en el mismo sitio, en Manos Unidas. Pues sí. Bueno, yo empecé en la radio antes que en Manos Unidas, pero hemos dado pasos en una misma dirección, que es la de la cooperación internacional. Bueno, son 20 años de historia, sin duda, y no es más que la entradilla de una carta, por cierto, extraordinaria, que es casi una confesión, ¿no? 20 años de historia se cuentan y es muy fácil, pero vivirlos ya es otra cuestión. ¿Por qué decidieron, después de ese viaje a visitar proyectos en Colombia, crear algo como la Fundación Empresa y Sociedad? Pues bueno, visto con perspectiva, mirando un poquito hacia atrás, parecía obvio. Ya llevaba todo el mundo trabajando, toda la vida trabajando en el mundo de la empresa. También tenía inquietudes sociales, como creo que tenemos todos. Tuve la suerte de colaborar en un momento pues con Manos Unidas. Trabajábamos ayudando en proyectos de Colombia con Juan Londoño, que es uno de los fundadores, un apellido muy colombiano porque él es de allí. Y en un viaje de proyectos en verano me llamó especialmente la atención esa cercanía del sector empresarial a la problemática social. Era dificilísimo separar, incluso físicamente, porque conviven construcciones de muy distinto tipo, incluso pared con pared, ¿no? Y en ámbitos como el empleo, la diversidad, la igualdad de oportunidades, está muy mezclado lo empresarial y social. Dijimos, bueno, pues aquí hay una clave que hay que explorar y que a lo mejor, ¿por qué no?, en España podemos dar un pasito, con toda la humildad, pero con todo el cariño, podemos de alguna manera intentar exportar estas sensaciones. Bueno, pues ese fue el primer paso y digamos, hasta aquí han pasado 20 años, difíciles de resumir como los 20 años de cualquier vida, ¿no? Pero... Ciertamente, y los comienzos me imagino además que fueron durísimos, a base de asaltar a los amigos, a los conocidos, a los más cercanos, porque dirían, bueno, ahora buena suerte, y luego a continuación, ¿dónde van estos pirados, no? Bueno, se viven con mucha ilusión y compensa más que de sobra, ¿no? Pero efectivamente los principios de todo lo que empieza son así, ¿no? Si convences a la primera es que no hay mucha innovación detrás, ¿no? Y la verdad es que es un gusto ver, bueno, pues cómo han ido avanzando este tipo de contenidos en este tiempo. Obviamente todo es mejorable, pero hemos aprendido mucho y hace 20 años, cumplimos 20 años en 2015, prácticamente no había más que colaboraciones esporádicas medio secretas, ¿no? Sí. Medio discretas, eso de la mano derecha y la mano izquierda, claro, ¿o no? Claro, es que visto ahora, dices, bueno, que fueron pioneros en una cosa que ahora no se nos cae a nadie de la boca, la responsabilidad social corporativa, sí, que además no solo no se nos cae de la boca, sino que está de moda. Bueno, o sea, ¿qué empresa no tiene a gala tener una importante responsabilidad social corporativa? Pues y está de moda, pero también se está quedando un poco atrás, ¿eh? Yo ahí sí que soy un poco guerrero, un poco iconoclasta en ese mundo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social de las empresas, o lo que ahora se entiende por responsabilidad social de las empresas, nosotros lo relacionamos mucho con que el empresario se comprometa a construir un mundo mejor, ¿no? Eso tiene que ver con innovación, tiene que ver con ideas nuevas, tiene que ver con la nueva realidad social
Y la responsabilidad social, claro, pues empezó desde cero, ¿no? Digamos que ha pasado por una etapa que quizá todavía sigue ahora en ella, muy de metodología, muy de procedimiento, que está muy bien, pero no es tan inspiradora, ni siquiera diría tan necesaria como que podamos trabajar en temas de futuro, como es las nuevas generaciones, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de empleo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que iremos evolucionando hacia eso, hacia construir un futuro mejor para todos. Bueno, y en estos 20 años, ¿cómo han evolucionado ustedes? O sea, empiezan por digamos, importar esta sensación de no vamos a deslindar lo social de lo empresarial, y ahora, ¿dónde estamos? Pues ha habido una evolución no menor, ¿no? Empezamos pues con esas sonrisitas que comentabas al principio de desearnos buena suerte. Es imposible convencer a una empresa grande para que entre en un proyecto nuevo. Entonces recuerdo que, bueno, como no había forma de empezar, empezamos 3 amigos. A los 2 años lo que convencimos fue no tanto a las empresas, sino a los empresarios, y creamos un primer patronato donde estaban las personas, que no las empresas, porque no pasábamos los filtros de sus servicios jurídicos, ¿no? A los 5 años ya hicimos el cambio, se pudo hacer el cambio, ya las personas que representaban, entre comillas, las empresas, ya eran representantes de las empresas, no estaban a título personal. De alguna manera, pues fuimos creciendo, acompañaron los tiempos, porque esto es una idea que está ahí, cómo no se va a ocupar la empresa por la sociedad, y digamos, entre 2000 y 2010 hubo un crecimiento grande con empresas grandes, ¿no? Y a partir de 2010 dimos un cambio en el sentido de trabajar un poquito más con el concepto de empresario que de empresa, que es con el que estamos ahora. Las empresas grandes, que están más en lo que hablábamos de la metodología, el procedimiento y, digamos, la consolidación de lo que ya han ido haciendo, tienen un territorio que ya conocen y que, digamos, avanza solo. Entonces, hemos dado un paso más, que es decir, bueno, ahora vamos a ir hacia otro campo en el que no se ocupa tantas entidades, digamos, hacia la palabra de empresario. No es lo mismo empresario que empresa. En la empresa grande hay mucho directivo, pero no tanto empresario como en la empresa normal, ¿no? Y ahora estamos trabajando en ese campo, resumiendo. O sea, las pymes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues sí, que hombre, sería aunque más entre las empresas grandes hay empresarios. Sí, hombre, sin duda. Pero efectivamente es la realidad del tejido social español, la realidad de la pyme es la realidad del empresario, al que posiblemente convences e ilusionas más con las ideas que con los datos, más con la ilusión que con la técnica, ¿no? Y creo que hay mucho que hacer, porque además son legión, ¿no? Sin duda. Hay una cosa que es que cuando uno habla de ONGs o de fundaciones, inmediatamente piensa en la acción, o sea, en los proyectos, en qué vamos a hacer, etcétera. Pero hay una parte detrás que debería estar delante, o sea, lo primero que uno aprende es justo de los que saben y de los que de verdad han estudiado el mercado y cómo son las cosas que podemos poner en práctica, que digamos que es la metodología, los estudios, etcétera, etcétera. Y en eso es lo que están ustedes. O sea, en el más difícil todavía. Bueno, digamos que hemos buscado un hueco que sea útil y a la vez nos divierta, ¿no? Yo creo que a todos nos divierte más cuando más o menos controlas un tipo de actividad, hacerla, que pensar en cómo la has ido construyendo. Estamos un poco en eso, y diría un poco más en el mundo de las ideas, que para llegar al mundo del empresario, al empresario le llegamos mejor con ideas, porque tiene mucho más potencial de crecimiento, y luego las ideas en cada realidad se concretan en cosas diferentes, ¿no? Entonces, hoy la Fundación, igual que ha ido avanzando, como hemos comentado antes, desde esa línea, hoy se concreta más en un foro de ideas, ideas que cuestionen sobre qué puedo hacer yo para que mejore el futuro, que en un foro de acción, porque los empresarios ya lo hacen solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando con ideas como el envejecimiento o la gestión de la edad en la sociedad, en la población, en las ONGs, temas como la importancia del emprendimiento, en el sentido de que cada uno tomemos las riendas de lo que nos toca en la sociedad, que parece que vamos en muchos casos a mesa puesta, o las nuevas formas de comunicación, que también ayudan a llegar mucho mejor a la gente, y a la gente de todo tipo, también de los que más lo necesitan, ¿no? Sin lugar a dudas, todo esto se hace gracias a las personas. ¿Y qué equipo hay en la Fundación Empresa y Sociedad? Que yo sé que amigos, hay muchos y colaborando, pero los que de verdad llevan la fundación no son tantos. Bueno, es una peculiaridad de la propia fundación, digamos, en plantilla hay una persona
que hace un poquito de coordinación de todos nosotros, que somos pues distintas personas que tenemos inquietudes, que queremos que haya este tipo de cambios y que los compartimos en equipo a través de jornadas que organizamos, de conferencias, de divulgación de casos, de escuchar a expertos, etcétera. Pero la Fundación es un grupo de ideas, un foro ordenado en torno a las ideas. Ponemos a partir de septiembre en marcha una iniciativa que es Desayuna con Ideas, donde una vez al mes vamos a poner encima de la mesa una idea que tenga sentido, pues porque es una buena experiencia o porque viene de un experto o de una nueva realidad. Eso es estupendo. Porque, ¿qué es lo que más vale a veces? La idea. O sea, en una agencia de publicidad, por ejemplo, las ideas son el peso que luego hay que transmitir a otros estamentos. Sí, es bien bonito, pero también es un mundo bien difícil, ¿no? Porque las ideas, por otro lado, cuesta mucho generarlas y luego se las lleva el viento. Y además, si son buenas, son tan obvias que no se aprecian, ¿no? Entonces es un mundo de las malas mejor no hablamos. Muy interesante, aunque hay que hablar de las buenas, claro. Solo de las buenas. Así que si ustedes necesitan inspiración, formación y sobre todo ideas, ya saben que en la Fundación Empresa y Sociedad pueden echarles una mano. Francisco Abad, que es su director y que ha estado con nosotros, al que deseamos felices vacaciones, porque antes o después algunos días de vacaciones se tomarán. ¿Verdad? Y a ti, Pepe, felices vacaciones por mi parte, hasta septiembre. Pues muchas gracias, María Eugenia Díaz, y gracias a Francisco Abad